Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, hermanos queridos. Mis hermanos, la Sagrada Escritura nos presenta un Dios que no se resigna frente a la tragedia del hombre. La tragedia del hombre es el pecado que le distancia, y lejos de Dios nos creamos nuestros propios dioses, pero los dioses que nosotros creamos nos devoran. Lo hemos dicho muchas veces, el Dios verdadero nos alimenta, los dioses falsos se alimentan de nosotros. Pero Dios no se resigna a ver a su criatura amada, es decir, al ser humano, hundirse en el pecado, en la desesperación, en la desgracia, en la autodestrucción. El primer acto de rebeldía del hombre contra Dios aparece en el capítulo 3 del libro del Génesis. Es el pecado de nuestros primeros padres. Es la primera espantosa rebeldía del ser humano contra Dios. Y de ahí en adelante, estamos en el capítulo 3 del primer libro de la Biblia, y de ahí en adelante toda la Biblia es la historia de un Dios que, como el buen pastor, salió a buscar a su oveja perdida. Es el hombre quien necesita de Dios, pero es Dios quien sale a buscar al hombre. Esa es la maravilla. Esa es la síntesis de la Biblia. Y el Señor nos atrae, el Señor nos llama hacia Él. El Señor nos convoca, nos llama, nos atrae. Como dice el libro del profeta Oseas, capítulo 11, versículo 4. Con correas de amor, con lazos de amor te atraje hacia mí. Lo que vamos a hacer en esta primera charla del retiro es preguntarnos cuáles son esas correas de amor, esos lazos de amor. Porque Dios nos está buscando. Dios, podemos decir que nos está persiguiendo con su amor. Dice San Pablo en la carta a los Filipenses: yo lo busco, yo lo persigo, porque Él me alcanzó. Esa es la historia del amor. Nosotros buscamos a Dios, pero porque Él nos buscó primero. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Pero uno no se da cuenta de ese amor, uno no se da cuenta, uno vive quejándose de la vida, quejándose de sus problemas, enceguecidos por nuestro llanto, como decía el poeta, enceguecidos por nuestro llanto, lloramos porque es de noche y el llanto no nos deja ver la hermosura de las estrellas. El llanto nos enceguece, nuestra propia tragedia nos hace sordos y nos hace inútiles para captar el amor de Dios. Hay un proverbio chino que dice: lo último que un pez conoce es el agua. Si yo fuera usted, escribía esa frase. Yo espero que muchos estén tomando sus apuntes, porque el retiro pasa y los apuntes quedan. Entonces procure escribir. Si no tiene dónde más escribir, ponga su celular en silencio, abra y escriba las frases que le lleguen al corazón en esta predicación, o con el Padre Eloy, o con Mario que está dispuesto a predicarnos.
no importa quién lo diga, la frase que le toque a usted el corazón, escríbala, porque esa frase no viene de mí, esa frase viene del Señor para ti. Los que hoy estamos aquí predicando somos simples mensajeros, o como le gusta decirme a mi papá me dice eso: tú solamente recuerdas que eres un mandadero. Nosotros somos mandaderos, nosotros somos mensajeros. El único importante es el Señor, y es el Señor el que te envía esas palabras, esas frases que llegan profundamente a tu corazón. Por eso no hay que despreciar esas frases son importantes. El Señor te llama, el Señor te busca. Entonces a mí me gusta esa frase de ese proverbio: lo último que conoce el pez es el agua. Toda la vida en el agua y no conoce el agua. La verdad es que conocer el agua no es fácil para un pez, porque el pez mira a través del agua, el pez se mueve en el agua, pero el pez no conoce el agua. El apóstol San Pablo nos dice, refiriéndose a Dios nuestro Padre: en Él vivimos, nos movemos y existimos, como el pez en el agua. El pez vive en el agua, en Él vivimos, nos movemos y existimos, pero el pez no conoce el agua. Si lo sacas del agua, ahí se da cuenta que le falta algo, entonces se sacude, pero el pez no conoce el agua. Hermanos, nosotros, cada uno de nosotros ha nadado y vivido en el amor de Dios. Es el amor de Dios el que nos ha sostenido, es el amor de Dios el que ha hecho posible nuestra vida, es el amor de Dios el que nos ha levantado, pero nosotros no conocemos el amor de Dios. Por eso necesitamos que nos ayuden a abrir nuestros ojos para poder conocer ese amor que está cerca de nosotros, un amor que sin embargo está oculto a nuestros ojos, para poder conocer su amor. ¿Y cómo podemos conocer el amor? Bueno, siguiendo la comparación con el pez, hay momentos en que uno se siente como fuera del agua, y en esos momentos en que está fuera del agua, fuera de Dios, uno siente algo terrible. Eso es cierto, pero no es tan fácil, porque resulta que también lejos de Dios, su amor sigue protegiéndonos, su providencia sigue protegiéndonos, de manera que dice el Salmo: ¿a dónde escaparé lejos de tu mirada? ¿A dónde iré lejos de tu aliento? Salmo 139, por favor, apuntar, Salmo 139, le queda de tarea, léalo después. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde iré lejos de tu mirada? Si emigro hasta el desierto, ahí estás tú. El Señor glorioso, el bendito Rey de la Gloria, está en todas partes, hermanos. De manera que nosotros no podemos realmente salirnos de Dios. No podemos perder la amistad con Él, podemos romper la alianza con Él, pero no podemos salirnos completamente de su amor para sentir lo que es estar sin Dios. Lo único parecido a estar sin Dios es eso terrible que se llama el infierno, que en realidad no es estar sin Dios, sino estar como huyendo permanentemente, infinitamente de Dios. Entonces, si ningún lugar está fuera de Él, porque también dice otro salmo: del Señor es la tierra y cuanto la llena, me parece que es por ahí como el Salmo 100, el Salmo 30 y 24, usted lo buscará. Todas estas son tareas que le dejo para que usted luego busque, para que usted diga: qué bueno que es ese Padre que nos dejó harta tarea. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Entonces no podemos salirnos de Él. Si no podemos salirnos de Él, ¿cómo podemos descubrir el agua en la que hemos vivido? En Él vivimos, nos movemos y existimos. ¿Cómo podemos vivirlo? ¿Cómo podemos descubrirlo? Pues se necesita una luz especial, se necesita una gracia especial.
Jesús dice en el Evangelio según San Juan: nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede, si el Padre no lo atrae. Es un regalo especial de Dios, ver el agua. Lo que es el agua para los peces, ese es el aire para nosotros. Pero el aire sí se siente, porque el aire produce viento. Yo puedo sentir el agua, yo puedo sentir el viento, pero es una gracia, es un regalo especial. Que uno se pueda dar cuenta de que le hace falta a Dios, ese es un regalo especial. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a presentar 5 olas. Supongamos un pececito en el mar. Ese pez no conoce el agua. Vive en el agua, pero no la conoce. Pero si viene una ola muy fuerte, él se da cuenta que se movió, pero que él no fue el causante de ese movimiento. Entonces, lo único que le queda a un pez dentro del agua para poder conocer el agua es el movimiento de las olas. Así como nosotros conocemos el aire por el movimiento del aire, que es el viento. Cuando uno siente el viento, uno descubre el aire. Cuando el pez siente la ola, el pez descubre el agua. Entonces vamos a hablar de 5 olas, o vamos a hablar de 5 golpes de viento que ayudan a que uno abra los ojos y que ayudan a que uno descubra: el Señor me está atrayendo hacia sí con lazos de amor, con sus correas de amor. El Señor me está llamando hacia sí. Ese descubrimiento es muy hermoso, porque desde el día en el que tú descubres que el Señor te está atrayendo, que el Señor te está amando, ese día ya no tienes más soledad. Ese día ya no tienes más desolación. Ese día empieza tu fortaleza. Junto a mí está el Señor como valiente guerrero. El día que tú sientes la presencia del Señor, el día que tú descubres que de verdad en Él vivimos, nos movemos y existimos, ese día llega tu consuelo, llega tu fortaleza, llega tu alegría, porque ya no estás más solo. Todo el poder del demonio está en hacerte creer que estás solo. Escriba esa frase. Usted estaba escribiendo antes, no deje de escribir, no se canse. Escriba esa frase. Todo el poder del demonio está en hacerte creer que estás solo. Porque la persona que se siente sola, se siente necesitada, se siente frágil, y en la fragilidad y en la necesidad y en la cobardía de la soledad, el demonio gana. El demonio nos gana con esa estrategia. La estrategia de él es hacernos creer que estamos solos. Porque solos, ¿qué pasa cuando nos sentimos solos? Que nos descubrimos necesitados, nos descubrimos frágiles, nos descubrimos cobardes. Y cuando uno se vuelve pequeño, chiquito, asustado, cobarde, el pecado le gana. En el momento en el que uno descubre el amor de Dios, en el momento en el que uno descubre la presencia de Dios, ya el pecado pierde fuerza. Usted piensa en el caso de un niño pequeño que tiene al lado a su papito. Teniendo al lado al papá, eso con mi papá nadie puede. Así piensa el niño. Con mi papito al lado, eso nadie me gana, porque está mi papá al lado, ahí no hay nada que hacer. Esta la gano yo porque está mi papá. El niño solo se vuelve miedoso, se vuelve cobarde, pero el niño que sabe que está su papá se siente fuerte, se siente acompañado. Por eso es tan importante descubrir que el amor de Dios me ha estado buscando. Esa es la frase más bonita que usted va a oír en esta predicación. Así que esa también es bueno escribirla. El amor de Dios me ha estado buscando y yo no me había dado cuenta. Yo no me había dado cuenta. Hay un santo muy querido en nuestra iglesia católica que es San Agustín.
San Agustín tuvo una tremenda conversión. Él se bautizó con algo más de 30 años de edad, porque de niño no lo bautizaron porque el papá no quiso. La mamá sí quería, la mamá se llamaba Mónica, el papá se llamaba Patricio. La mamá quería bautizarlo, el papá no. Lamentablemente ganó el papá y este hombre creció sin bautismo y muy pronto se llenó del poder del pecado a través de la soberbia, la mentira y la lujuria. Pero finalmente San Agustín llegó hasta Dios. Cuando San Agustín llegó hasta Dios, se convirtió en el gran cantor de la misericordia divina. Entonces San Agustín escribió un libro que se llama Confesiones, las famosas Confesiones de San Agustín. En ese libro él cuenta la historia de su conversión. Y hay un texto famosísimo de esas confesiones en las que él medita en su propia conversión y en todo el tiempo que él se había demorado para encontrar a Dios. Y estas son las palabras que dice San Agustín: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. Y tú estabas dentro de mí, pero yo estaba afuera. Deforme como era, me lanzaba sobre aquellas cosas que si no estuvieran en ti no existirían. San Agustín en el libro de las Confesiones. Observa que él dice tarde te amé. ¿Por qué dice tarde? Porque se demoró mucho. O sea que Dios me estaba buscando, pero yo no lo buscaba a Él. Dios me estaba amando, pero yo no lo amaba a Él. Dios quería hacerme bien, pero a mí no me importaba eso. Yo estaba lejos de Dios. Ese es San Agustín. Pero eso somos también nosotros. Entonces, cuando a uno le ayudan a abrir los ojos, uno se da cuenta que Dios lo ha estado buscando. ¿Cuál es la frase tierna de esta predicación? La frase más bonita que les voy a poder decir en esta predicación: Dios me estaba buscando. Como les veo cara de que no creen mucho, entonces vamos a repetir esa frase. ¿Cómo es la frase? Dios me estaba buscando. Oiga su boca lo que está diciendo. Oiga esa frase, repitámosla. Dios me estaba buscando. Y lo que uno quiere con esta predicación y con este retiro, lo que queremos es abrir nuestros ojos para darnos cuenta que Él nos estaba buscando. Pero ya dijimos que la única manera que el pez tiene para descubrir que está en el agua es por las olas. El golpe del agua, Él dice: yo no me estoy moviendo, pero sí me estoy moviendo. O sea, no fui yo quien se movió, y sin embargo sí me movieron. Entonces vamos a hablar de 5 olas. Vamos a hablar de 5 golpes de viento, 5 golpes de la gracia, que son golpes preferidos del amor de Dios. Los llamamos golpes, ¿por qué? Porque somos gente terca. Entonces toca sacudir para que la persona se dé cuenta. Es maravilloso. A mí me encanta este tema porque es maravilloso ver este Dios que no se cansa de buscarnos. Este Dios que con tanta ternura va detrás de nosotros, aunque somos nosotros los que necesitamos de Él. Bueno, entonces, ¿cuál es el primer golpe de esa ola? Ese le va a extrañar. Ese le va a extrañar porque no es lo que uno suele pensar cuando habla de amor. El primer golpe de esa ola se llama obstáculos y fracasos. Eso no sonó tan bonito. Obstáculos y fracasos. A través de los obstáculos y los fracasos, a través de los problemas y las heridas, a través de nuestra propia impotencia, Dios nos hace experimentar nuestros límites. Y en esa experiencia de nuestros límites, nos permite descubrirnos a nosotros mismos y descubrirlo a Él. Entonces, la primera ola, el primer golpe se llama obstáculos y fracasos.
obstáculos que también son heridas, dificultades, que también significa ese no poder lograr lo que nosotros queríamos. Básicamente lo que hace Dios es hacerte descubrir dos cosas al mismo tiempo. Mucha atención, por favor, que esto es muy bello y es muy profundo. No cualquier obstáculo me lleva a descubrir a Dios, no. A veces las cosas me salen mal y simplemente me lleno de rabia. A veces las cosas me salen mal y entonces digo, tengo que entrenar más y tengo que esforzarme más. A veces las cosas me salen mal y le echo la culpa a otra persona. Tiene que darse un golpe de ola del amor de Dios, que es una maravilla y que consiste en que usted se descubra limitado en sus fuerzas e ilimitado en sus deseos. Los obstáculos y los fracasos son preciosos cuando nos ayudan a descubrirnos limitados en nuestras fuerzas, pero ilimitados en nuestros deseos. Esa es la clave de esta maravillosa obra de la providencia divina. Cuando usted se descubre limitado en sus fuerzas son lo que usted puede, los amigos que tiene, la plata que tiene, las ideas que tiene, el ánimo que tiene, todo eso son sus fuerzas. Cuando usted se descubre limitado en sus fuerzas, pero se descubre ilimitado en sus deseos, en ese momento usted presiente a Dios. Usted presiente el llamado de Dios. Es un momento en el que algo se agrieta en la vida suya. Y a través de esa grieta entra un poquito de claridad. San Agustín utiliza estas palabras: llamaste y clamaste y rompiste mi sordera, brillaste y rompiste mi ceguera, exhalaste tu aroma y pude aspirarte. Es decir, Dios necesita que tu vida se rompa, se agriete, y a través de esas grietas entre un poquito de su claridad. ¿Y cuál es esa primera grieta que estamos descubriendo aquí? Se llama ¿los qué? Los obstáculos. A través de los obstáculos sucede esa maravilla. Pero no cualquier obstáculo. Tiene que ser algo que me permita descubrir a la vez que yo soy limitado. ¿Cómo era? Limitado en mis fuerzas y limitado en mis deseos. Limitado en mis fuerzas. Ahora, las fuerzas que son, cada uno haga la lista. Entonces, fuerzas que son, yo soy muy inteligente. Fuerzas que son, tengo plata. Fuerzas que son, amigos es lo que yo tengo. Fuerzas que son, yo tengo mucho ánimo. Yo tengo mucha fuerza interior, mucho ánimo. Esas son nuestras fuerzas. Es necesario de alguna manera que te descubras limitado en tus fuerzas. Es necesario que tú sientas que se acabó la noche y no pescaste nada. ¿Usted se acuerda de ese pasaje? ¿Se acuerda que una vez Pedro y sus compañeros se pasaron la noche pescando? Pedro era jefe de pescadores, Pedro era experto pescador, Pedro conocía muy bien ese mar, y sin embargo, resultado de la pesca en la mañana, 0. Pero Pedro quería pescado, de eso vivía, seguramente de eso comía. Quería pescado, pero no tenía pescado. Limitado en sus fuerzas y limitado en sus deseos. Yo, como estoy muy amigo de San Agustín estos días, entonces lo menciono mucho. Eso le pasó a San Agustín. San Agustín estaba buscando la verdadera alegría y la había buscado con mucha fuerza en el placer, sobre todo en el placer del sexo. Pero cada vez se sentía más sucio,
más sucio, más indigno. Buscaba un amor infinito, buscaba una alegría infinita, buscaba una paz infinita, buscaba una verdad infinita. Caminó por la filosofía, caminó por la lujuria, caminó por las distintas religiones, filosofías de esa época como el maniqueísmo, pero se sentía vacío. ¿Qué es esa sensación de vacío? Soy limitado, ya él aprendió, limitado en mis fuerzas, ilimitado en mis deseos, ilimitado en mis deseos. Eso era lo que le pasaba a San Agustín. Si tú has tenido esa experiencia, dale gracias a Dios, porque esa experiencia es como una grieta. Mire, ahí por ejemplo ya descubrí que había un huequito en ese techo. Mire, hay un huequito, aquí lo estoy viendo. Entonces uno puede ver que por ahí entra un rayito de luz. Ahí está, véalo. Ahí está. Eso es lo que hace Dios. Y por eso uno necesita encontrarse con su propio límite, limitados en nuestras fuerzas y limitados en nuestros deseos. Antes de continuar, yo quiero recordarles que la vida cristiana es combate, y en su calidad de combate, cada uno de estos lazos del amor de Dios, el demonio intenta frenarlo. Entonces fíjese lo que dije. ¿En qué consiste la primera ola? Primer golpe de la gracia que sacude al pececito. Los obstáculos y fracasos, pero no cualquiera. Tiene que ser un obstáculo, fracaso, herida, problema, enfermedad, ruina, lo que sea. ¿Pero qué? Le ayudó usted a descubrirse limitado en sus fuerzas y limitado en sus deseos. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos descubramos criaturas abiertas y necesitadas del Creador. Eso es lo que Dios quiere. Pero ahora, ¿qué sucede? Que el demonio lucha contra ese lazo del amor de Dios. ¿Cómo lucha el demonio? Por favor, máxima concentración. Si lo que Dios quiere es que yo me descubra limitado en mis fuerzas, ilimitado en mis deseos, el demonio quiere que yo me considere con fuerzas infinitas y con deseos pequeños. ¿Sí se concentró? Se lo repito. Concéntrese, por favor, que es bueno conocer las estrategias de Satanás para no caer en ellas, por supuesto. Entonces, fíjese, esto es así, esto es muy interesante. Dios quiere que yo me descubra limitado en mis fuerzas. O sea, aquí le bajé el codo. El codo representa las fuerzas. Ilimitado, infinito en mis deseos. La mano representa los deseos. Entonces Dios quiere que yo descubra que estoy limitado en mis fuerzas y limitado en mis deseos. Entonces ahora, ¿qué quiere el demonio? Lo contrario. Que yo me crea con muchas fuerzas y que yo disminuya mis deseos. Que yo achique los deseos y que yo me crea infinito en mis fuerzas. Entonces, por ejemplo, mire lo que pasa en la nueva era. En todo este movimiento filosófico y medio religioso de la nueva era, ¿cuál es el lenguaje? El poder está en ti. Saca el máximo de tu mente. Tu cerebro solo ha trabajado el 10%. Pon a funcionar tu cerebro al 90%. Enfoca tu energía. Conéctate con el universo. Descubre que el todo está en ti. Desciende a tu yo divino. Respira profundo y siente la energía que brota de lo profundo de tu ser. Respira profundo. Suelta.
El poder está en ti. ¿Qué es ese lenguaje? Hacerte creer que tus fuerzas son ¿qué? Infinitas, ilimitadas. ¿A quién está atacando más el demonio? A todos nos ataca con esa idea hoy en día. Pero a las que más está atacando es a las mujeres. Tú lo puedes todo. Tú serás lo que tú quieras. No hay límites para ti. Basta que te lo propongas. Entonces se le va metiendo en la idea de todos, pero especialmente de los jóvenes. Y dentro de los jóvenes, especialmente las niñas, las señoritas, se les va metiendo la idea: yo puedo todo, yo puedo todo. Mire usted el mensaje de todos esos personajes femeninos famosos, y todos ellos hablan de esa manera. Hay una gran cantidad de celebridades que son muy populares en Instagram y que constantemente están enviando ese mensaje. ¿El mensaje cuál es? Si te lo propones, si te concentras, si tienes disciplina, si te pones en ello, si lo quieres realmente, si te enfocas, lo vas a lograr. ¿Qué es lo que se quiere? Que tú creas que tus fuerzas son ilimitadas. Pero luego también te disminuyen los deseos. Ustedes dirán: pero ¿cómo es eso de que parece que le estuvieran aumentando los deseos a uno? Cuando le dicen podrás lograr lo que quieres, parece que le aumentaron los deseos a uno. No, señor, no se deje engañar por el demonio. Por una razón muy importante, aquel filósofo tan conocido y tan citado, enemigo número 1 del cristianismo, Federico Nietzsche, tenía esta frase: permanezcan fieles a la tierra. No aspiren a ningún cielo. ¿Eso qué significa? El deseo de para abajo. Es decir, concentra todo tu esfuerzo, todo tu deseo en esta vida, en esta tierra, en este mundo. Esa es la gran limitación del deseo. El ateísmo que se riega en tantísimas instituciones universitarias a lo largo del mundo va en la misma dirección. Entonces usted entrevista a un ateo militante. Él no se llama ateo, él se llama antiteísta, porque él considera que no solo se trata de negar la existencia de Dios, sino de destruir la creencia en Dios. Es un antiteísta. Se llama Richard Dawkins. Richard Dawkins, ese Dawkins se escribe Dawkins. Ese Richard Dawkins, que es antiteísta, entonces él dice que nosotros los seres humanos somos fruto del azar. Por la evolución, y bueno, ahí da toda su explicación, que tiene aspecto científico. Eso no es ciencia, pero tiene aspecto científico. Porque la verdadera ciencia jamás se opone a Dios. Entonces, ¿qué hace Richard Dawkins? Richard Dawkins te dice que nosotros somos fruto del azar. Y tú le preguntas: bueno, yo me muero, ¿y qué pasa? Te disuelves en la nada. Ah, entonces la vida no tiene sentido. Claro que sí tiene sentido. Disfrútala hoy. Estás vivo, disfrútalo. Disfruta un paseo, una caminada, un poco de sexo, descubrir un teorema. Disfruta lo que tú quieras. De manera que la mentalidad antiteísta propia del cientificismo moderno quiere que tus deseos se vayan para abajo. ¿En qué sentido se vayan para abajo? En que tú renuncies a tu vocación celestial. Porque lo más grande de ti no está en esta tierra. Porque tú eres hijo de los cielos. Porque tu patria es el cielo. Porque Jesús dijo: yo me voy a prepararles un lugar. Tu lugar definitivo, la habitación que tiene tu nombre, que es el nombre nuevo que Dios te va a dar. Esa habitación está en la gloria del cielo. Tú estás hecho para el cielo. Entonces el demonio, ¿qué hace para impedir que el lazo del amor de Dios te alcance?
El demonio te hace creer, por una parte, que tienes fuerzas infinitas. Yo me concentro, es toda esta idea de la autosuperación. Yo me concentro, yo puedo aumentar el poder está en mi mente. La mente tiene poder. La autosuperación. En otro modelo tenemos el comunismo. ¿En qué se parece el comunismo a la nueva era? En que en ambos casos es la exaltación de las fuerzas humanas. En la nueva era, sobre todo a través de los recursos mentales, cerebrales. En el comunismo, a través de las fuerzas económicas y la fuerza de la agrupación de los seres humanos. Pero la idea del comunismo es exactamente la misma idea de la nueva era. Nosotros podemos conseguir el paraíso que deseemos, es decir, fuerzas infinitas, pero los deseos de para abajo. ¿En qué sentido los deseos de para abajo? En el sentido de que nos mutilan nuestra vocación celestial. Para cerrar este primer punto, porque son 5 puntos y no tengo ni idea a qué hora iremos a acabar. Para cerrar este primer punto, déjeme decirle algo más. Algo que creo que vale la pena advertirlo. Es tan fuerte esta tendencia, que en el fondo es una tendencia demoníaca. Esa tendencia a cerrarse al lazo del amor de Dios, que se llama obstáculos y dificultades o fracasos. ¿Sabe una cosa? Eso se ha metido incluso en la iglesia. ¿En qué se nota? Cuando definimos las obras pastorales solo por lo que se ve para esta tierra. Cuando se insiste solo en la misericordia para esta tierra. Cuando nos quedamos con las obras de amor para esta tierra, lo que se ve con los sentidos, lo que se palpa en esta tierra. Ustedes dense cuenta, estén atentos a la predicación de nuestros hermanos sacerdotes, no para llenarnos de críticas, sino para llenarnos de oración, de ayuno y de conversión. Usted póngase a mirar y verá la cantidad de sacerdotes que pueden pasar meses sin mencionar nada que vaya más allá de la muerte. De manera que son los grandes predicadores de la solidaridad, los grandes predicadores del ayudémonos, del hagamos obras buenas, pero todas las obras buenas son para esta tierra y para esta tierra. ¿Dónde están los sacerdotes que nos predican el cielo, la eternidad junto a Dios, nuestro destino para el que fuimos creados? Cuidado que eso se mete en la iglesia, cuidado. Y una iglesia que es predicadora de la mejora de la tierra, pero no de la conquista del cielo, conquista que sucede únicamente por la fe y por la misericordia de Dios. Una iglesia que predica la mejora de la tierra sin la conquista del cielo, es una iglesia que tarde o temprano se somete a los poderes de este mundo. Escriba eso que le conviene. Puede tomarla como una frase antipática que se la dijo un padre que pasó por aquí. No importa mi nombre, importa la frase. Una iglesia que predica la mejora de esta tierra con olvido del cielo, es una iglesia que pronto resulta manipulable para los intereses de este mundo. Es muy peligroso. Entonces, ¿cuál es el primer lazo por el que Dios nos muestra su amor? ¿Cuál es el primer golpe de ola? Los obstáculos y los fracasos. En la medida en que esos obstáculos y fracasos me ayudan a descubrir mis limitaciones de mis fuerzas, pero me descubro también infinito, ilimitado en mis deseos. El día que usted descubra que sus deseos son ilimitados y que sus fuerzas son limitadas, ese día usted se siente llamado al Dios infinito. Correas de amor, Oseas capítulo 11. Vamos a mencionar otro. El más difícil era este. Vamos a mencionar otro que creo que es importante. ¿Con qué otras correas de amor nos atrae Dios, además de estos obstáculos de los que acabamos de hablar?
Mira, Dios nos atrae a través de consejos de sabiduría. Hay un llamado del amor de Dios a través de la sabiduría. Y no se debe despreciar el poder de la palabra. A través de las palabras de sabiduría, a través de un buen consejo, Dios nos ayuda a descubrir que Él nos está llamando. Hermanos míos, Dios es la verdad. Dios es la verdad. Y cuando descubrimos un relámpago, una chispa de esa verdad, algo en nosotros se pone en movimiento. Estamos hechos para la verdad. Un buen consejo puede tener el poder de frenarte en un camino de destrucción en el que tú ya te encontrabas. Vamos a ver cómo funciona esto. Te encuentras con un amigo o una amiga que está en una situación de amargura. Te pones a hablar con tu amiga y descubres que ella está llena de resentimiento. Hay una rabia profunda en su corazón. Pero tú te das cuenta, como cualquiera podría darse cuenta, que esa rabia realmente está destruyendo a esta persona. Y entonces tú le sueltas esta frase: usted con ese odio se está haciendo daño usted sola. Fue una frase que tú le soltaste, una frase de sabiduría. Esa frase de sabiduría le queda sonando a tu amiga, le queda sonando. Tú le dijiste: mire, usted con ese odio se está dañando usted sola. Esa frase se dice en 3 segundos. Usted con ese odio se está dañando usted sola. Pero esa frase empieza a despertar un cambio. Esa frase empieza a mover a esta persona. Por seguir citando a nuestro amigo San Agustín era un hombre muy inteligente y él tenía el problema de que él se creía más inteligente que el resto de la gente. El problema es que parece que sí. Es que era un genio. Pero Dios arregló las cosas para que Agustín saliera de donde vivía, que era en el norte de África, en la ciudad de Cartago, y fuera a Roma, y luego de Roma Dios arregló las cosas para que fuera a parar como profesor a la ciudad de Milán. Mira dónde queda Cartago, norte de África, y mira dónde queda Milán, norte de Italia, y hasta allá lo llevó Dios. ¿Y quién estaba en Milán? Estaba un tremendo santo, un predicador fantástico, un hombre sabio y generoso. Su nombre, Ambrosio, San Ambrosio. Y cuando Agustín llegó donde Ambrosio y escuchó predicar a Ambrosio, me perdonan la expresión que voy a utilizar, pero ahí se sintió de igual a igual. Ahí sí se encontró con uno que era de su talla. Y cuando Agustín se encontró con Ambrosio, y cuando escuchó predicar a Ambrosio, que además de ser un gran predicador y un gran sabio, era un hombre lleno de amor a Dios y al prójimo. O sea, no era solamente que fuera un buen predicador. Cuando San Agustín se encuentra con este hombre, las palabras de Ambrosio se fueron convirtiendo dentro de Agustín como en disparos del amor de Dios. Dios fue llenando de luz el corazón de Agustín a través de las palabras de Ambrosio. Yo le estoy contando esto porque usted no debe quitarle la oportunidad a su amigo, a su amiga, a su hermano, a su hermana. No le quite la oportunidad. Láncele una semilla. Usted nunca sabe cuál es esa palabrita que usted le va a decir. Usted nunca sabe cuál es ese consejo que usted le va a dar. Y la persona tal vez
sin darse cuenta, un día experimenta la fuerza de esa palabra que usted le dio. Hay una parábola que está en el Evangelio de Marcos y solamente en el Evangelio de Marcos. La cita la debe encontrar usted. Persona que no encuentre esa cita en conciencia no debería almorzar. Hay una parábola que está solamente en el Evangelio de San Marcos y que habla de la semilla que crece sola. Un hombre siembra una semilla y se va a descansar. Y sea que duerma o que vele, la semilla sigue creciendo y como por sí sola va dando fruto. Hermanos, no dejemos de sembrar. A su amiga más loca que usted tiene, suéltele frases. No la agobie. No se convierta usted en un agobio para su amigo o para su amiga. No se vuelva usted, señora mamá, un agobio pesado para su hijo o para su hija. Pero tenga la inteligencia de soltar esas palabritas. Una frase puede cambiar una vida. No dejemos de sembrar. Suelte frases. Usted hoy entréguele esta parte de su cuerpo que se llama su boquita. Entréguele su boca a Jesús y dígale: utiliza, Señor, esta boca para sembrar una semilla de luz. Y a través de esas palabritas suceden cosas maravillosas. Hay personas que con una frase han cambiado su vida. En el siglo III se cuenta la historia de un gran santo llamado Antonio. Nosotros lo llamamos Antonio Abad. Vivió en el siglo III, por allá como en el año 240, 250. Antonio entró una vez a la iglesia y estaban leyendo el evangelio que dice: si quieres ser perfecto, vende lo que tienes, dalo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. Son palabras de Jesús que se encuentran, por ejemplo, en el capítulo número 19 de San Mateo. Y Antonio oyó esas palabras. Oiga, y Antonio no pudo ya desprenderse de esas palabras. Le quedó sonando su palabra. La carta a los Hebreos nos dice que la palabra de Dios es como espada de doble filo, que penetra. Por eso no debemos de dejar de sembrar la palabra. La palabra hay que soltarla. Suéltala, siémbrala. Tú dices: pero ¿qué le va a importar ese amigo mío? Más borracho, más mujeriego, más mundano, ese ya. No des por perdido a nadie. Tú no sabes cuál es la frase que le puede llegar a esa persona. Y un día esa frase puede hacer que esa persona cambie. Hoy en día hay muchos que están predicando retiros espirituales, están ofreciendo retiros espirituales en nuestra iglesia. Yo he tenido ocasión de asistir a algunos de esos retiros espirituales o a ayudar con confesiones o celebrar la Eucaristía. Y cuando uno oye los testimonios, muchas veces las personas dicen: pues había un amigo que siempre me decía, mientras usted no le dé un sí a Dios, no va a encontrar la verdadera felicidad. Y yo decía: tan fanático, tan ridículo. Ay, qué ridículo. Mientras no encuentre a Dios, ¿será que quiere que yo me vuelva rezandero como mi abuelita? Nada. Voy tarde para el billar. Chao, mi hijo, nos vemos. Pero, aunque él despreció esa palabra, la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué quiere decir viva? Que ella sigue actuando, ella sola, ella sigue actuando. Y este se burló y se fue para el billar. Y allá con sus amigos y el billar y la cervecita y pasémosla bien y la rumba y la parranda. Y cuando se fue a dormir, se acordó de la frase: mientras no le diga sí a Dios, no va a encontrar la paz. Y ya quería era sacudirse la cabeza para ver si se le salía esa frase y no se le salía.
Y al cabo de las semanas vuelve y se encuentra con ese amigo y le dice: oiga, ¿cómo es lo de los retiros esos que usted está asistiendo? Ya uno de los retiros hay de unos fanáticos. ¿Ve? Le quedó sonando. Entonces Dios, a través de la palabra, está enlazando gente. No deje usted de decir la palabra. A mí, donde me dan ocasión, yo procuro predicar, porque le hago caso al apóstol San Pablo, que le dijo a Timoteo: predica a tiempo y a destiempo. Yo procuro predicar, y a veces la gente le pone cuidado a uno y a veces no, y a veces la gente felicita y a veces no, y a veces la gente agradece y a veces no. Eso no importa, porque hay gente que agradece y no entendió. Hay gente que agradece, se toma la foto y no entendió. Hay gente que agradece, se toma la foto, publica la foto y no entendió. Ni la foto, ni el agradecimiento, ni el abrazo dicen nada. Lo importante que es, ¿qué pasó con esa persona? Y Dios hace maravillas. Dios hace maravillas. Y a veces uno ni se acuerda. Imagínense que este servidor de ustedes, en el canal de YouTube, que está al servicio de todos, se llama Fray Nelson, mi canal. Ya son más de 7,000 videos. Y ahí estamos filmando otros, somos tercos. Más de 7,000 videos. Entonces la gente me dice: padre, por ahí vi un video donde usted dijo, y yo empiezo a sudar y dije: ¿y ahora yo qué dije? A veces yo no me acuerdo honradamente. Imagínense, 7,000 predicaciones, uno no se acuerda todo. Pero esa frase, algo hizo. Algo hizo. Esa frase, algo hizo. Entonces, lazo de amor, los consejos de sabiduría, las palabras luminosas, sobre todo la palabra de Dios. Ustedes no estén citando por ahí cualquier persona ni cualquier libro. Citen la Escritura y citen las palabras de los santos. Yo procuro mantenerme con la Santa Biblia y con las palabras de los santos. Usted me verá que yo no me salgo mucho de ahí, porque yo digo, el Espíritu Santo ya como que le puso su sello y su firma a esas obras. No se estén guiando por las obras de moda, no se estén guiando. Compren con mucho tino, verifiquen bien qué es lo que están vendiendo ahí las hermanas Paulinas, mire a ver si eso se compra o no se compra. Pero lo importante es dónde está la palabra del Señor aquí. Tercero, Dios nos ayuda, Dios nos llama. ¿Cuál es otro golpe de ola precioso de Dios? Las coincidencias. Eso es muy bello. Las coincidencias. Por eso hay personas que ya no hablan de coincidencias, sino de diosidencias. Eso es una cosa que le llama a uno la atención. Eso le llama a uno la atención. Y es una manera tan bonita de Dios obrar. Por ejemplo, usted se encuentra con una persona, un compañero de colegio que no veía hace rato. Oiga, ¿y usted qué, mano? No, bien, bien, contento, feliz. Pues sí, se le ve feliz. ¿Y eso qué le pasó? ¿Se ganó una lotería? No, mejor que eso. ¿Qué le pasó? Me confesé. Ah, se confesó. Ah, no, bien, no, está bien. Sí, eso está bien. Se confesó. Dice que eso es mejor que la lotería. ¿Quién sabe? Se está radicalizando, se volvió fundamentalista, mi amigo del colegio. Bueno, el personaje llega a su casa, entra a su cuenta de Instagram y se encuentra por allá con una amiga del primer trabajo que tiene. Y la amiga dice: no hay luz más grande que la que nos da Dios cuando nos perdona nuestros pecados. Van dos. Pasa por la parroquia, ve un aviso: confesiones de 10 a 1.
Como que me están tratando de decir algo. Mire, Dios se vale muchas veces de eso, de esas coincidencias, que usted no se explica por qué le pasan las cosas. Y usted dice, ¿por qué varias personas me están hablando de esto? Y usted dice, ¿por qué varias personas me han mencionado esto? Yo me acuerdo de un muchacho, es la historia más rara de conversión que yo haya visto. Un muchacho que un día iba caminando por la calle de noche y él sentía que su vida estaba sucia. Quién sabe qué pecados tendría, pero él sentía que su vida estaba sucia. Y mientras él iba caminando, esta historia la oí yo con estos oídos, por eso me atrevo a contarla. Mientras él iba caminando, pasó así al lado de un poste que llamamos un poste de la luz, y cuando él pasa debajo de ese poste, se fundió el bombillo. Sigue caminando, por allá más adelante pasa adelante de otro poste y se fundió ese bombillo. Cuando se le fundió el tercer bombillo, él dijo, algo grave está pasando en mi vida. Mire, es una tontería. Es una tontería. O sea, ¿qué tiene que ver que se funda un bombillo, un foco de la calle? ¿Qué tiene que ver? Pero como él sentía que su vida estaba en tinieblas, cuando él veía que la oscuridad lo estaba persiguiendo, para él esa fue una señal. O sea, mi Dios es increíble. Mi Dios se vale hasta de esas cosas. Dios se vale también de coincidencias. Y esas coincidencias lo ponen a pensar a uno. Porque detrás de muchas de esas coincidencias es Él el que nos está llamando. Por seguir con la historia de San Agustín, resulta que la mamá de San Agustín, que se llamaba Mónica, era una mujer muy piadosa que le daba muchos consejos al hijo. Pero ya el hijo ya no oía a la mamá. Eso, mi mamá que cansa, mi mamá que es fastidiosa, mi mamá que no tiene más que hacer. Pero cuando él llegó donde su amigo, que después se volvió amigo suyo, Ambrosio, y vio que Ambrosio le decía las mismas cosas que le había dicho la mamá, entonces él dijo, ¿esto qué es? Mira, Dios nos saluda de muchas maneras. Dios nos pone corazoncitos y nos dibuja flores de muchas maneras. Dios toca música para nosotros. Dios no tiene problema en hacer un milagro solamente para que tú te conviertas. Dios no tiene problema en hacer un universo para que tú te conviertas, porque Santo Tomás de Aquino dice, es más grande obra la llegada de la gracia que la creación del universo. Por supuesto que uno puede decir, eso son coincidencias, ahora todo el mundo le dio por confesarse. Ya, una coincidencia, y uno puede despreciarlo. Los científicos dicen que el cerebro humano necesita encontrar patrones, necesita encontrar estructura, y que en la búsqueda de estructuras repetidas y de patrones, el ser humano se equivoca mucho en su cerebro. Sí, está bien que digas eso, perfecto. El ser humano se equivoca en su cerebro, está bien. Pero yo te digo una cosa, muchas veces esas coincidencias nos ponen a pensar, y de eso también se vale el Señor. De eso también se vale el Señor. Mire esto, no es una práctica que uno deba utilizarla como único recurso, pero yo he conocido varias personas que en un momento dado abren la Biblia, como le pasó al mismo Agustín. El día grande de su conversión, él oyó que en una casa vecina había un niño o una niña pequeña que estaba repitiendo las palabras, toma, lee, tolle, leye, se dice en latín, tolle, leye,
Y él se puso a tratar de acordarse si había algún juego infantil en el que se dijeran esas palabras y no se acordó de ninguno. Y le pareció rarísimo. Y dice él, interpretando que esas palabras eran para mí, eso fue una coincidencia, que él estuviera en ese patio, en ese jardín, y que en una casa vecina un niño estuviera diciendo esas palabras. Eso es rarísimo. Pero él tomó la Biblia, la misma Biblia que habría despreciado durante tantos años, tomó esa Biblia y dice, y abriendo al azar, se encontró con estas palabras: ya no más borracheras, ni orgías, ni pecados. Eso está en el capítulo 3 de la carta a los Romanos. Y resulta que esa había sido la vida de él: borracheras, orgías y pecados. Y cuando él se encuentra con esas palabras que él sintió que eran para él, ese fue el último empujoncito que lo llevó a la conversión. El último empujoncito. O sea que Dios se vale de esas cosas también. Que haya esa voz, que haya esa canción, que haya ese día, que coincida esa fecha, que varias personas te hablen. Dios te habla también a través de eso. Por supuesto que nuestra lectura de la Biblia no tiene que limitarse a esos momentos en que uno abre la Biblia al azar. No debemos volver la Biblia como si fuera una especie de horóscopo para el día de hoy. Perdón la palabra. Pero que Dios más de una vez le ha hablado a la gente así, eso es cierto. Y que Dios toca corazones de esa manera, así ha sucedido muchas veces. Y ese también es un golpe del amor de Dios. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué esta persona habla de esto? A mí me ha pasado algunas veces, por lo menos 2 veces que yo me acuerdo en mi vida de sacerdote, ya llevo más de 27 años, que yo en una homilía resulto hablando de un tema que no es frecuente. Hay temas que uno menciona mucho por muchas razones, porque son situaciones actuales o lo que sea. Pero hay muchos temas que uno no menciona muchas veces. Hay muchos pecados y problemas que uno no menciona muchas veces. Entonces, por allá en una predicación estaba yo mencionando a las personas que apuestan en esto de las carreras. En la época en que todavía había carreras de caballos, eso fue hace mucho tiempo, había carreras de caballos allá en Bogotá. No es un tema del que yo esté hablando mucho, yo no hablo casi de eso. Pero en esa homilía yo resulté hablando de eso. Hablando de las apuestas y la gente que apuesta su dinero y la gente que pierde su dinero en apuestas. Yo ni sé por qué acabé hablando de eso. Oiga, y se acerca después de la misa un hombre y me dice: ¿y a usted quién le dijo que yo iba a venir a esta misa? Toda la homilía fue para mí. O sea, Dios se vale de esas cosas. Esas coincidencias, esos momentos inexplicables son también señales del amor de Dios. Claro, si tú vives en un universo en el que todo está marcado por el destino o por el azar, tú no crees que ahí esté Dios. Pero para los que tenemos fe en Dios, sabemos que Dios sí se vale de una cantidad de cosas que uno no pensaría. Y es bueno estar sensibles a esas cosas sin obsesionarse tampoco. Entonces llevamos 3 golpes del amor de Dios. A través de los obstáculos que nos ayudan a descubrir que yo soy finito en mis fuerzas, pero infinito en mis deseos. A través de los consejos de sabiduría, que no hay que dejar de sembrarlos. Usted siga sembrando, que usted nunca sabe cuál es la frasecita que usted le va a decir a ese amigo, a esa amiga, y le llega. Tercero, a través de coincidencias. Cuarto, la paciencia. La paciencia. El descubrir la paciencia de Dios. ¿Sabe cuál es el momento en el que la gente suele descubrir la paciencia de Dios? En el momento en el que la gente tiene un accidente o algo parecido y dice: ¿y por qué los otros se murieron y yo quedé vivo? ¿Yo por qué he tenido esta segunda oportunidad? ¿Por qué? Cuando yo tenía 18 años de edad, yo atropellé un bus.
Oyó bien, yo no dije el bus me atropelló. Yo atropellé al bus. De hecho, si el bus me hubiera atropellado, no había este predicador aquí, hubiera tocado llamar a otro. No fue el bus el que me atropelló, yo atropellé al bus. ¿Cómo sucedió eso? Yo estaba montando bicicleta para buscar una forma aerodinámica, me incliné sobre el manubrio después de ver que el camino estaba despejado. Un bus que estaba estacionado fuera de la carretera se entró sin mirar que venía este ciclista. Yo era ciclista en aquella época, ¿me hace el favor? Y yo me estrellé contra el bus. Íbamos en la misma dirección, pero el bus iba mucho más despacio. El bus acababa de entrar. Entonces usted se pone a analizar el accidente, que es una cosa espeluznante para mí. Resulta que a la velocidad que yo iba, si yo me choco de frente contra el bus, quizás me mato, quizás, porque iba bien impulsado. Pero resulta que yo no me alcancé a pegar de frente, sino que yo le pegué en el puro ángulo. La lata del bus se sumió. El cráneo de este servidor también se sumió, pero no se alcanzó a romper mi cráneo. Ahí quedó demostrado científicamente que soy cabeza dura. Oiga, el cráneo no se rompió, pero yo me pegué contra el puro ángulo del bus, caí al suelo. Bueno, ahí hubo una cantidad de cosas. Cuando yo volví a mi grupo de oración de la renovación carismática llamado Espíritu Santo, Grupo Espíritu Santo, Barrio Los Andes, año 1984, cuando yo vuelvo al grupo de oración, ya habían tenido que coserme. Yo tengo todavía huellas aquí, por supuesto tengo la cicatriz. Un medicamento fuerte que tuvieron que aplicarme ahí quemó una parte de los folículos capilares, entonces quedó una mancha blanca en mi cabello. Cuando yo volví al grupo de oración, 3 o 4 días después, obviamente tenía esta parte rapada, la cara todavía un poco hinchada. Lo que todo el mundo decía era: usted ha tenido que morirse en ese accidente, Dios lo tiene para algo. Dios lo tiene para algo. Uno de joven, a veces, yo era muy joven, tenía que 17, 18 años, uno es muy imprudente y a veces uno no piensa en esas cosas. Pero de todas maneras, esa frase me quedó sonando, porque realmente toqué la muerte en ese momento. De hecho, pues yo quedé inconsciente después del accidente. Entonces uno dice: ¿por qué Dios me dio esta oportunidad? Porque yo no me moría y yo me hubiera podido morir. ¿Para qué sirve mi vida? Y yo me acuerdo de aquella parábola de un árbol que no daba fruto, una viña que no daba fruto, una higuera que no daba fruto. Y entonces el administrador de la finca le dice al dueño de la finca: ¿para qué vamos a tener esta higuera aquí ocupando espacio? Arránquela. Y el administrador dijo: no, espere, vamos a echarle otro poquito de abono, vamos a esperar un año más a ver si da algo. ¿Sabe que yo creo que eso fue lo que Dios hizo conmigo? Yo creo que Dios dijo: este no da fruto, este no está dando fruto, pero esperemos, echémosle un poquito de abono, vamos a esperar, quizás da algo. Oiga, Dios me tuvo paciencia. Dios me hubiera podido arrancar en ese momento. ¿Cuánta gente muere en accidentes? Pero Dios me tuvo paciencia. Y cuando uno cae en cuenta de eso, Dios me ha tenido paciencia, Dios me ha estado esperando. Cuando uno descubre que Dios lo ha estado esperando, entonces uno se pregunta: ¿y yo por qué estoy haciendo esperar a Dios? O como decía una vez una muchacha en un retiro en medio de lágrimas, decía ella: ¿qué más me tiene que pasar para que yo entienda? Como que Dios me está hablando por todas partes y yo no le he querido entender.
Él me ha estado esperando. ¿Qué más estoy esperando yo? ¿Por qué lo hago esperar tanto? Entonces, cuando uno cae en cuenta de esa paciencia de Dios, uno siente que ha habido un amor inmenso. Dios me ha estado esperando años enteros. Dios me ha estado esperando. Dios me ha estado esperando. Y eso es la frase, esa es la frase que dijimos al principio. Yo le dije, la frase más bonita de esta predicación es... No, la borraron, se les olvidó. No hemos salido de aquí, ya se les olvidó. ¿Cuál era la frase? Dios me ha estado buscando. Esa es la frase de la paciencia. ¿Qué más me tiene que pasar? ¿Yo por qué hago esperar a Dios? ¿O yo qué estoy esperando que me suceda? Dios me ha estado buscando. Dios me ha tenido paciencia. Y de ahí sale una resolución. Yo ya no voy a hacer esperar más a Dios. Que esa fue la homilía que tuvimos ahí en la misa. Ya di... ¿Cuántas vueltas fueron? Ya di 430 vueltas. Ya di 430 vueltas. Ya no más. Ya no más. Ya no hago esperar más a Dios. Porque ya me siento amado por Él. Y por eso las personas que tienen una conversión, usualmente son las personas que se entregan a Dios con más urgencia. Porque sienten lo que dijo San Agustín: ya te hice esperar demasiado. Yo voy a utilizar bien la vida que me quede. Y es que usted no sabe la vida que le quede. Eso de guiarse por estadísticas no sirve. Hablando de eso de la paciencia, no había pasado un año después de mi graduación como bachiller, cuando ya se murió el primero de mis compañeros de grado. Murió a los 18 años, él era deportista, Dios lo tenga en su gloria, lo recuerdo con cariño, un hombre llamado Carlos Prieto. Hace ya, imagínate cuántos años murió. Compañero mío de estudios, compañero mío. Pero resulta que él tenía una condición, parece que fue como un aneurisma en la aorta. Eso es mortal, eso no tiene nada que hacer. Se murió. Entonces usted no piense: ah, no, yo soy joven, me queda todavía tiempo. ¿Me queda tiempo de qué? ¿Me queda tiempo de qué? Usted no sabe, probablemente le quedan meses o le quedan semanas o muchos años. Pero lo importante es la resolución. Dios ya me tuvo paciencia. Dios ya me tuvo paciencia. Lo que me quede de vida. Lo que me quede de vida, lo que me quede de vida para el Señor. Amén. Amén. Lo que me quede de vida para el Señor, porque ya me tuvo paciencia, ya estuvo bien, ya no más. Ya no más. En internet se encuentran las historias también de sacerdotes. Sacerdotes que llevaban una vida indigna, notoriamente indigna del don sacerdotal. Hay sobre todo el caso de uno que, según él describe, él llegó hasta las puertas del infierno. Y Dios le mostró: esto es lo que usted se merece con la vida que está llevando. Pero ¿sabe qué? Le voy a dar una oportunidad. Y cuando él vuelve y recapacita y recupera su salud, ya es como si fuera otra persona. Él dice: no, ya ahora sí, esto ya no más. Esto ya no más, yo tengo que empezar realmente una vida como es. Porque Dios me ha tenido paciencia. Ahora sí, ¿cuál era la frase? ¿La frase cuál es? Dios me ha estado buscando. Y terminemos, quinto lazo de amor. El quinto lazo de amor que queremos comentar es el resumen de todos los otros y se llama providencia. Es cuando uno empieza a descubrir que Dios tiene un plan para uno, como le pasó a San Pablo. Un plan, Dios tiene un plan para uno. ¿Por qué me sucedió todo lo que me sucedió? Dios tiene un plan para mí. ¿Yo por qué tuve que pasar por tantas cosas? Dios tenía un plan para mí. Pablo conocía la Escritura con mucha profundidad.
En un tiempo él utilizó ese conocimiento de la Escritura para burlarse de los cristianos y atacarlos. Cuando tuvo su conversión, se le acabó esa manera de obrar. Y utilizó su conocimiento profundísimo de la Escritura para predicar con gran fruto el nombre de Jesucristo. Y el mismo Pablo dice en la carta a los Romanos capítulo 6, dice: si en otro tiempo ustedes utilizaron sus miembros para el servicio del pecado, ahora utilícenlos para el servicio de la justicia de Dios. Entonces uno tiene que descubrir que todo lo que le ha sucedido a uno le ha sucedido por una razón. Todo. ¿Y yo por qué tuve una infancia tan pobre? ¿Y yo por qué tuve que pasar tantas necesidades? ¿Y yo por qué tuve que ver cosas tan terribles? Algunas personas se preguntan. Yo conocí a un sacerdote, gran predicador, que llevó vida de indigente en la calle, consumidor de droga y todas esas cosas. Y tuvo una conversión impresionante. Y él se unió a los grupos de oración. Y así convertido y restaurado, él sintió el llamado del Señor. Él hizo sus estudios y se ordenó sacerdote. Y entonces es una persona que conoció lo que es dormir en la calle. Es una persona que conoció lo que es la miseria humana en sus peores expresiones. Y él, porque lo conozco y somos amigos, y a él tú le preguntas, ¿tú cómo miras ese pasado tuyo? Y él dice: Dios permitió que sucedieran esas cosas en mi vida, porque hoy, cuando yo le hablo a los drogadictos, les hablo de tú a tú, y yo sé de qué estoy hablando. Todo lo que sucedió en mi vida sucedió por una razón. Entonces, esa experiencia, ese descubrir, todo sucedió por una razón, es la huella de la providencia en tu vida. Esa es la quinta palabra clave, la providencia en tu vida. Y tú te das cuenta que los talentos que recibiste, los recibiste para la gloria del Señor. Que los problemas que has tenido, los recibiste para humildad, para conversión, para aprender a ser compasivo, para aprender a hablar a las personas que están en esas situaciones. Entonces uno llega a una conclusión: todo tenía un motivo, todo tenía un motivo. Y uno empieza a mirar todo ese recorrido de Dios en la vida de uno. Y uno empieza a sentir lo que dice el Salmo: pasamos por fuego y por agua, pero nos has dado respiro. O también lo que dice el otro Salmo: el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Y así tiene que morir uno. El día que usted se muera, que Dios le conceda una santa muerte en plena amistad y amor con Él. El día que usted se esté muriendo, es importante que usted recapacite lo que ha sido su vida y que usted pueda decir una historia de amor. Mi vida ha sido una historia de amor. Aún las cosas más terribles que me hicieron, los dolores más espantosos, mis propias caídas, nada se sale de la providencia de Dios, dice Santo Tomás de Aquino. Y cuando una criatura pareciera salir del plan de Dios por un lado, entra al plan de Dios por otro lado. Nada se sale de la providencia de Dios. Pero yo, ¿cómo pude cometer semejantes faltas? Yo, ¿cómo pude caer? Nada se sale de la providencia de Dios. Dios está obrando en tu vida. Dios está tejiendo día por día una historia de amor contigo. Y el día que tú tengas que despedirte de esta tierra, tú te despedirás dándole un beso que empieza en la tierra y termina en el cielo. Dios me amó, me estaba buscando y me encontró. Dios me amó.
Él tuvo providencia conmigo. Todo lo dispone Dios para bien de los que Él ama. Romanos capítulo 8. Todo lo dispone según su sabia voluntad. Todo lo dispone. Resumen. Descubrir el amor de Dios no es tan fácil, así como tampoco es fácil para un pez descubrir el agua. Sin embargo, los peces logran descubrir el agua cuando salen del agua y les hace falta, o cuando estando dentro del agua experimentan la intensidad de un movimiento del agua. Nosotros no podemos salir de Dios porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. No podemos salir de Dios sobre todo porque de Él es todo cuanto existe. Así que de esa manera no podemos experimentar a Dios. Pero sí que podemos experimentar el paso de Dios en nuestras vidas de muy diversas formas, entre las cuales destacan 5 que hemos enumerado y tratado de explicar. La primera son los obstáculos y fracasos, cuando ellos nos llevan a ver la limitación de nuestras fuerzas, pero sobre todo a descubrir que nuestros deseos mismos son ilimitados. En segundo lugar, nos encontramos con el movimiento del amor de Dios en nuestra vida, cuando llegan a nosotros palabras luminosas. Romanos capítulo 10 dice, la fe viene de la predicación. Esa cita no la habíamos dado. Romanos capítulo 10 dice, la fe viene de la predicación. A través de palabras luminosas, palabras de sabiduría tomadas de la Sagrada Escritura o de otras fuentes sabias y santas, Dios logra que nuestro pensamiento se cautive con la verdad eterna. En tercer lugar, Dios también nos habla de maneras extrañas que la ciencia desprecia, pero que son realidad en nuestra vida. Son coincidencias inexplicables que solo nosotros podemos entender a veces, en las cuales está presente su amor. En cuarto lugar, descubrimos a Dios por su paciencia, porque nos ha guardado durante mucho tiempo y porque especialmente después de acontecimientos dramáticos nos preguntamos, ¿y yo por qué estoy todavía aquí? Y entonces descubrimos que queremos darle a Él lo que nos quede de vida. Por una razón estoy yo en esta tierra. Y en quinto lugar, ese otro movimiento, ese otro golpe de ola de la gracia divina es la percepción de su misericordia, lo cual, tampoco lo habíamos dicho, suele darse a través del don de ciencia. De los 7 dones del Espíritu Santo hay uno que es el don de ciencia. Y el don de ciencia es el que te permite, entre otras cosas, leer el paso de Dios en tu vida. De esa manera, estas 5 olas, estos 5 golpes de la gracia, son como otros tantos lazos de amor con que Dios nos atrae continuamente para que vayamos hacia Él y para que en Él tengamos nuestra plenitud. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.